Ahí tenéis de todos modos pues en imagen esa instalación que se encuentra en el Museo Teatro de Figueres, creada por Dalí y por Óscar Tusquets como colaborador. Bueno, ahí tenéis de todos modos un enlace al mismo, pues fundamentalmente ha desarrollado su carrera como arquitecto y diseñador, pero también bueno, hoy día pues colaboró con Dalí en múltiples ocasiones. Bueno, pues acerca de la escultura de Dalí. Bueno, pues hay que señalar que va a realizar objetos surrealistas. Que vienen a estar realizados con materiales no artísticos, es decir, que vienen a estar influenciados por los ready-made, dadaístas, y que vienen a presentar asociaciones absurdas, como es la imagen que tenéis ahí. Ahí tenéis pues ese teléfono langosta. Bueno, el título de la obra también es otro y guarda relación con el sexo. Bueno, al fin y al cabo pues es una suerte de mito popular, pues el pensar o decir que el marisco es un afrodisíaco. Bueno, si bien realiza obras de dicha naturaleza, también hay que señalar que de todos modos también se va a interesar Dalí por la escultura monumental y por el empleo de técnicas tradicionales. Lo cual pues, va a incluir la técnica de la cera perdida. No sería el caso de las dos obras que tenéis ahí delante. La Venus de Milo con cajones y el dolmen que se encuentra frente al Palacio de los Deportes de Madrid. Aunque sí que tienen, pues digamos, elementos que vienen a ser comunes en la obra del autor. Por un lado, pues la representación de cajones en las obras, una referencia a Sigmund Freud. Y luego, por otro lado, esta figura que está relacionada con Sir Isaac Newton. Viene acompañada pues, por la figura de ese monumental dolmen realizado en hormigón.
En cambio, pues al hacer la pérdida sí que estaba realizada esta obra. El rinoceronte vestido de puntillas. La figura del rinoceronte va a ser común también en la obra del autor. Las representaciones de ciertas especies de animales vienen a repetirse con frecuencia en la obra del artista. De ahí pues su presencia en esta escultura monumental, que data ya de 1956, cuando, digamos, en ese momento comienzan a proyectarse esculturas de gran tamaño destinadas a espacios públicos. Y que venían, digamos, pues, a romper con esa concepción que había anteriormente, en la cual pues, las esculturas que se ubicaban en esos espacios, pues que venían a ser pues las que decoraban las fuentes públicas o los monumentos conmemorativos a determinadas personalidades. Bueno, hay que señalar que en su obra Dalí recibe múltiples influencias que vienen a caracterizar su obra. Aparte, digamos, de una visión personalísima del arte, pues hay que señalar, digamos, pues, aspectos, digamos, singulares sobre quién o quiénes influyen en el autor. Quien va a ejercer, por tanto, una mayor influencia sobre él no va a ser un artista, sino que va a ser un científico, va a ser Sigmund Freud. Bueno, si recordáis el vídeo que vimos en clase, el artista pues rememoraba precisamente su visita al psicoterapeuta sueco, de hecho, pues recordaba, digamos, pues que precisamente pues, Sigmund Freud no tenía buena opinión de ellos y además de Dalí en particular. Pero el caso es que las obras y el pensamiento de Sigmund Freud van a servir a Dalí para, digamos, psicoanalizarse a sí mismo. Así que las pulsiones que él tiene relacionadas el sexo y la muerte, incluso pues sus representaciones vinculadas a su propia infancia, a la niñez, guardan relación con ello. Ahí, de todas maneras, pues ves ese dibujo que realizó de Sigmund Freud y que nos puede recordar pues, precisamente también a los diseños de Leonardo da Vinci. Bueno, esto manifiesta también el interés en la ciencia del artista. Y esto, digamos, se hace más constatable
a partir de la década de los 40. Pulsiones que es su visión de acerca del sexo y la muerte. No, lo que trata es de representar su subconsciente. Digamos, pues eso te queda, digamos, oculto, te queda sepultado. Y que a través de los sueños, pues sale a la luz. Bueno, Dalí va a ser alguien interesado por diferentes cuestiones científicas. Como la energía atómica. De hecho, pues las explosiones de Hiroshima y Nagasaki le causan una gran conmoción, y eso, pues digamos, da pie, según sus palabras, a tener un cambio en su obra. De hecho, pues en las décadas de los 40, de los 50, van a aparecer figuras descomponiéndose, desintegrándose, representando la fisión nuclear. También va a tener interés por la teoría de la relatividad. La representación por excelencia de su interpretación de la teoría de Albert Einstein van a ser sus famosos relojes blancos. Cuando se conoce qué es el ADN y el ARN, también se va a interesar Dalí, y de hecho pues va a representar la espiral del ADN en alguna de sus obras. No veremos de todas maneras ninguna de ellas. Se interesará también por las imágenes estereoscópicas. Todo ello y otras cuestiones pues, relacionadas con la física, la química, las matemáticas, tendrán presencia en la obra dalínica. Bueno, por otro lado, también hay que señalar la propia formación del artista como algo, digamos, que está presente en su obra. Dalí se forma en Figueras por un pintor tradicional. Después acude a la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y claro, pues aunque él se interesa por un arte de vanguardia, pues él va a tratar prácticamente siempre en una búsqueda de
virtuosismo técnico. Viene a estar presente en su obra un gusto por el detallismo, incluso pues en aquellas obras en las que tiende más hacia la abstracción. Y digamos que esto viene a ser una señal de identidad de una obra de Salvador Dalí. Daros cuenta que en ese sentido viene a ser pues, notablemente diferente su concepción del arte con respecto a Picasso y con respecto a Miró. En el caso de Miró, pues hay muchas cosas digamos, que pudiéramos señalar. Cuando observamos su obra, nos demuestra tener un virtuosismo técnico. Evidentemente no. En su etapa de ahí quizá pues, puede adoptar un estilo digamos, más detallista, pero no nos imaginamos a Miró como un gran dibujante que domina los fundamentos técnicos del academicismo, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de Picasso, bueno, Picasso sí que lo era, pero claro, si ya desde niño era un artista habilísimo, pues ya cuando va cumpliendo años, ya en su juventud, pues piensa en explorar nuevos caminos. Abandona, digamos, esa pericia deliberadamente, digamos, que la esconde. Porque lo que pretendía, digamos, eran otras cosas, que ya hemos abordado de todas maneras en clase. Sin embargo, pues en el caso de Dalí, digamos que esa pericia técnica, pues trata de estar visible constantemente en su obra. Y lo podéis reconocer, digamos, en esas obras, pues, de carácter, pues, más bien convencional. Claro, nosotros cuando pensamos en una obra como Dalí, estamos pensando, pues, estamos pensando, pues, en representaciones donde hay juegos ópticos, o donde aparecen relojes blancos, elefantes, rinocerontes, etcétera, etcétera. Pero también lleva a cabo pues, obras convencionales, frutos de encargos que recibe, como este retrato de Elizabeth Gregory, donde digamos que los elementos digamos, surrealistas, más bien extraños, pues digamos, no esconden el hecho de que se trata de un retrato. Mucho más convencional es esta otra obra, el retrato de Jack Warner, el magnate de los estudios cinematográficos del mismo nombre. Parecía eso, fíjate, parecía... Nada, igual al mismo primero y el bigote le tiene. Por eso me había parecido eso. Bueno, el caso de todas maneras es que aparte, digamos, de ese virtuosismo reconocible, pues sobre todo en un dibujo muy preciso, se hace extensible también un momento. Lo que va a incluir también el recurso a la perspectiva unifocal y a la representación de arquitecturas y paisajes que pueden tener, digamos, un aspecto irreal, pero al fin y al cabo, pues esas referencias figurativas van a estar presentes en su obra.
el cuadro de Elizabeth Gregory. Claro, es que aquí pues tenéis marcadas estas líneas, donde que se proyectan hacia un horizonte amplísimo, otra de las características de Dalí. Es decir, que hay un único punto de convergencia de las líneas, ¿no? Eso es lo de unifocar, ¿no? Sí. Bueno, aunque va a haber autores contemporáneos a él que van a influir, aquellos a los que más admira son autores del pasado. Desde los autores españoles, pues al que más admiraba era a Velázquez. No quiere decir que no tuviera en estima a Picasso, ni muchísimo menos. Pero de los autores españoles, este era su favorito. De todas maneras, digamos que más visible en su obra pues va a ser la influencia de Leonardo da Vinci, de Rafael, de Millet, luego ya en menor, también de Vermeer, en menor medida Corello. Bueno, influyeron, por tanto, artistas como Velázquez, no la tengo citada en la diapositiva, de todos modos de manera deliberada, no porque se me haya colado. Leonardo, Rafael Sanzio, Correggio, los dos. Vermeer de Correggio, y muy especialmente Millet y su obra El Ángel, del cual de todas maneras hemos visto su peculiar homenaje en Un perro andaluz, en el final del film. De estas obras va a hacer versiones y adaptaciones. Bueno, aquí tenéis de todos modos pues un ejemplo. Leda con el cisne de Corello por un lado y la Leda atómica de Dalí, es decir, pues se inspira en ese tema, inspirado en las metamorfosis de Ovidio, que representa a Corello en esta ocasión y que viene a estar, digamos, presente en esta otra obra, en la cual pues, aparece retratada Guanajuato. Bueno, de la influencia de Rafael tenemos una muestra muy temprana de ello, pero también, digamos, que sirve de ejemplo esta obra, esta adaptación que tiene Dalí del retrato de la fornalina de Rafael, y es cuando representa ese retrato de Gala llamado Galarina. Digamos, el título pues, viene a expresar pues, precisamente esa suerte de homenaje, en la cual pues, su mujer aparece también parcialmente desnuda. En un momento, conforme estaba viendo, vuelve atrás.
fin y al cabo, digamos, pues viene a inspirarse también en ese retrato, porque la fornalina era la amante de Rafael. Bueno, en la imagen que desaparece, Dalí en quien se va a inspirar es en Verne, en esta obra que tenéis aquí, La Carta. Y al cabo, pues para llevar a cabo esa representación con esos múltiples, con esas posibles múltiples visiones simultáneas que podemos tener jugando, digamos, con nuestra percepción a través de lo que Dalí llamaba el método paranoico crítico, pues lo que hace también de todos modos es versionar el cuadro del pintor holandés. Y parece una cara, Julio. Una cara con el nombre, las barbas, el bigote. Sí, parece el rostro de un hombre y al mismo tiempo una mujer que aparece leyendo. Bueno, pero si no le digamos la obra que más obsesiona a Dalí es el Angelus de Millet, que va a versionar múltiples veces. Ya hemos visto, pues, por ejemplo, pues, cómo Picasso homenajea a Velázquez haciendo sus versiones de las Meninas. Bueno, pues Dalí va todavía más allá, porque para él, además, la obra tiene también otro significado. Y para él venía a ser, digamos, la representación del deseo sexual reprimido y de la muerte. Porque a él le llamó la atención, pues precisamente la posición de la figura de la mujer, que él, digamos, la equiparaba a de la figura de una hembra de la mantis religiosa. Así, pues en estas representaciones, pues aparece el hombre con un hueco en el pecho, en el lugar donde se encuentra el corazón. La mujer, pues presenta esa posición, incluso pues altera las formas, presentando mayor tamaño que el hombre, como viene a suceder en dicha especie animal. La mantis hembra es más grande que el macho. Una vez que ha consumado el acto sexual, se lo come. Por eso, esta figura tiene una calavera como rostro. Bueno, el arte y la mitología clásica Bueno, el arte y la mitología clásica le va a servir de todos modos a Dalí de dos maneras. Por un lado, pues para representar a través de sus arquetipos sus obsesiones personales. Y por otro lado, digamos que le van a servir también como modelo de clasicismo. Bueno, un ejemplo obvio es esta obra, la cubierta para la revista Minotaur, pues naturalmente pues va a representar esa figura del Minotauro, pues curiosamente con formas femeninas en vez de masculinas, y incorporando también pues elementos, digamos, propios de su obra, los cajones, la langosta también. Referencias, digamos, todas ellas referidas
al sexo. Luego, aquí tenéis el nacimiento de una divinidad, que nos puede recordar pues, esas representaciones del arte clásico, aunque también nos puede recordar, pues, nos puede recordar a las Madonas de Rafael o a las representaciones de Leonardo da Vinci. Pero donde está presente, digamos, esa desintegración de la materia, pues, por influencia, pues, precisamente de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, a Picasso le van a influir autores contemporáneos a él, evidentemente. Y primero, digamos, cabe citar a Picasso. Dalí fue influido por el artista malagueño y donde, digamos, esa influencia va a ser más visible, va a reconocerse en su etapa cubista. Bueno, tenéis un ejemplo de ello aquí a la derecha, Pierrot tocando la guitarra. En cambio, la obra que tenéis a la izquierda, Venus y Marinero, nos puede recordar más bien a la etapa clásica de Picasso. Aún así, de todas maneras, esta obra cubista de Dalí también nos puede recordar a esas representaciones de interiores con figuras extrañas, donde están presentes las líneas de fuga, que vienen a caracterizar a la obra de Giorgio de Chirico. De hecho, los elementos como el recurso a arquitecturas, el empleo de horizontes amplios, con paisajes pues un tanto desolados, la aparición también de figuras y personajes aislados, una aparente relación con esa entre sí, pues vienen a estar presentes también en la obra de Dalí. Bueno, pero sin duda, quien más va a influir a Dalí en cuanto a los artistas contemporáneos a él, pues naturalmente que van a ser los autores surrealistas. ¿Y quiénes de ellos van a influir más a Dalí? Bueno, pues esta vez citará más Ernst, Said Talbi, René Magritte, y el dadaísta Marcel Duchamp, fundamentalmente, aunque de todas maneras también llega a trabajar con Man Ray a la limón. ¿Y en qué influyen cada uno de ellos en el artista?
bueno, pues más Ernst pues va a influir, digamos, pues en esas representaciones caracterizadas por los automatismos y la búsqueda de nuevas técnicas artísticas. En el caso de Tanguy, pues esas representaciones de espacios más bien irreales, donde nos vamos a encontrar con figuras más bien biomórficas, un tanto abstractas. Esto, digamos, se viene a reconocer, pues sobre todo en las primeras obras surrealistas del autor. En cuanto a Magritte, pues evidentemente se va a reconocer pues ese gusto por los dobles y múltiples significados de las imágenes y la realización de juegos visuales, aunque de todas maneras pues con un carácter, digamos, diferente. En el caso de Dalí con respecto a Magritte, Magritte recurría a esos juegos pues en buena medida pues, para cuestionar realmente qué era el arte y cuál era el propio papel del artista. Sin embargo, pues en el caso de Dalí, pues venía de todas maneras a realizar esos juegos, digamos, para crear, digamos, una suerte de confusión y paranoia en el espectador. No sabía muy bien exactamente qué es lo que estaba viendo. Pues yo antes he reconocido un rostro, pero también había reconocido la figura de una mujer leyendo, ¿no? Así que claro, no se puede cuestionar porque realmente qué es lo que pasa. ¿Estamos viendo una cosa, estamos viendo la otra, estamos viendo las dos? O realmente estamos viendo una tercera cosa. Luego también, evidentemente, el surrealismo se va a ver reflejado en la obra de Dalí por las representaciones metamórficas, las figuras, las representaciones, digamos, de asociaciones absurdas, esas metamorfosis de los objetos y esas asociaciones, digamos, de figuras que no tienen conexión entre sí, vienen evidentemente a estar influenciadas por Max Ernst. Todo ello, mientras viene a estar presente, pues todos esos aspectos que vienen a estar presentes en el surrealismo, como el gusto por lo onírico, por lo putrefacto, por el sexo y también un humor, digamos, provocador. Bueno, esta obra pues viene de todas maneras a representar esa relación que tiene Dalí con el grupo surrealista. Viene a representar, curiosamente, a Paul Eluard, que fue el marido de Gala. Luego, curiosamente, yo no sé si esta obra la realizó pues, antes o después de que Dalí y Gala empezaron su relación. Yo me imagino que la pintó después, porque aquí aparece esta figura que viene a ser una suerte de autorretrato de Dalí, aparte de que aparecen ciertas referencias precisamente a la relación entre ambos. Bueno, acerca de los aspectos técnicos de su obra. Acerca de su estilo. Dalí recurrió a lo que él denominó el método paranoico crítico. Bueno, esto no lo inventó él.
pero más bien le puso un nombre. ¿Por qué? Bueno, pues porque de todas maneras Dalí lo que venía a hacer era algo parecido a lo que, por ejemplo, Arcimboldo realizó en varias de sus obras en el siglo XVI. Ahí tenéis, por ejemplo, pues una de sus pinturas, esa representación del verano. Y ahí tenéis esta otra de la primavera. Recurre pues, a diferentes elementos referidos a esas estaciones del año para realizar esos retratos de perfil. ¿Qué era lo que buscaba Dalí al recurrir al método panorámico crítico? Pues según sus palabras, lo llamaba como un método espontáneo de conocimiento irracional basado en la objetividad crítica y sistemática de las asociaciones e interpretaciones de fenómenos delirantes. Bueno, y esto, ¿qué es lo que quería decir? Pues esto venía a consistir en el empleo de juegos visuales con el fin de obtener múltiples significados, como si tuviéramos teniendo pues, visiones simultáneas. Al fin y al cabo, pues esto guardaba relación con lo que defendía Breton, Él defendía que el surrealismo lo que buscaba era crear una nueva realidad, la surrealidad, donde los sueños y lo real, digamos, se funden en un espacio común. En este caso, pues a través del arte. Porque al fin y al cabo, digamos que en los sueños, digamos que todo puede ser posible, pero digamos que en los sueños, al estar, digamos, en un estado de inconsciencia, digamos que lo que nos parece real en realidad no lo es. Y claro, pues en ese sentido, Dalí va a jugar con aquello que aparentemente quiere representar y aquello, digamos, que nos genera, por decirlo de alguna manera, una ilusión. Al fin y al cabo, pues él también se va a interesar por las ilusiones ópticas. Lo reconocemos en esta obra, la adolescencia. Vemos esas dos figuras de niños, aparentemente en la playa, sentados, ante un paisaje, donde nos encontramos con el pueblo, con un bosque, con las montañas y acantilados en la lejanía, y sin embargo, pues también reconocemos, digamos, un rostro parcialmente, el rostro de un adolescente.
Así, pues él viene a, digamos, a representar, digamos, una suerte de delirio o de paranoia, o era algo que, digamos, pretendía crear en el espectador. Bueno, luego además en su obra, pues que van a estar presentes. Pues va a estar presente un paisaje irreal, donde habitualmente lo que se va a reconocer, pues por un lado son amplísimos horizontes que permiten, digamos, pues disponer las figuras, y por otro lado, pues referencias al paisaje costero y abrupto de Cadaqués, incluso combinando ambos. Esas representaciones de ese paisaje un tanto abrupto también viene a ser una referencia a Leonardo da Vinci, a esos paisajes con rocas que aparecen en sus obras, pero sin el esfumato del pintor italiano. Bueno, viene a estar presente un paisaje irreal, donde incluso hay formas del relieve, pues, digamos, geológicamente imposibles. Vienen a estar presentes también formas blancas en proceso de metamorfosis, como si, digamos, un ser, una figura, estuviera mutando en otra cosa. ¿De dónde viene, digamos, ese gusto por las formas blandas? Pues curiosamente, de sus gustos gastronómicos, su interés, por ejemplo, por los huevos, también por ciertos platos de cuchara, como pudieran ser las alubias, y muy especialmente el queso de Camembert fundido, pues digamos, le van a inspirar. Porque claro, no vienen a ser formas que aparentemente son reconocibles, pero digamos que van a adquirir una textura blanda, viscosa, lingosa, sobre todo en el caso del queso. Luego, a su vez, pues vienen a estar presentes las asociaciones absurdas que conforman metáforas surrealistas. Y el gusto por un humor provocador. Que viene también, pues digamos, a reconocerse también en su gusto por lo escatológico. Como puede reconocerse de todos modos en esta obra, Canibalismo de Otoño,
están presentes, digamos, pues esa suerte de humor inclinado a lo que por entonces se consideraba mal gusto, el hecho de representar a dos amantes que se están devorando uno al otro, símbolo, digamos, de la pasión sexual, pero también de la enfermedad y de la muerte, porque de hecho pues, aparecen aquí las figuras de unas hormigas, que vienen a simbolizar pues, precisamente la putrefacción y la muerte, valga la redundancia. Bueno, hay que señalar la presencia en la obra de Dalí de elementos recurrentes que en muchas ocasiones, digamos, que crean una compleja simbología. Bueno, otro de los autores que vienen a influirle y que yo no he mencionado es el caso del Bosco. El Bosco influye a los surrealistas, porque sus representaciones, digamos, pues venían a guardar una apariencia aparentemente surrealista, es decir, una simbología muy compleja, de difícil interpretación, en la cual pues, venían a estar presentes pues, elementos un tanto absurdos. Luego, además, pues esas representaciones del Bosco, en las que venía a decir, pues básicamente, una vida de vicio y pecado que llevaba al infierno, pues le lleva a representar formas monstruosas, grotescas, alejadas de la realidad, y que van a interesar a artistas también como Dalí. Así que, digamos, que la incorporación de símbolos que él va, digamos, a alterar, pues vienen a tener un significado, digamos, concreto. Bueno, ¿qué elementos, digamos, van a ser recurrentes en la obra del autor? Pues van a estar presentes las referencias al sexo. Y vienen a estar presentes, pues sobre todo, sus obsesiones sexuales. Y entre ellas pues vienen a estar pues, especialmente representadas las relacionadas con la masturbación, el fetichismo y el voyeurismo. Incluso pues habría que incluir, digamos, una cuarta, que sería, pues, digamos, pues, referencias al sexual. Claro, a la hora de hablar de las parafilias de Dalí, pues de todas maneras pues se puede caer, digamos, en lo morboso, pero de todas maneras hay que hacer mención a ello, porque claro, él, digamos, de una manera pues, constante, hablaba de ello también en su obra escrita,
También, de todas maneras, pues hay testimonios por parte de sus biógrafos, pero sobre todo, digamos, que viene a estar presente en su obra. Bueno, pues, ¿qué cabe decir? Pues para ello pues hay que hablar pues, de la propia biografía del autor. Bueno, él en su temprana juventud, pues digamos que tuvo una suerte de trauma en relación con el sexo, y es que su padre le enseñó un libro donde estaban presentes las consecuencias de las enfermedades venéreas de la época. Estoy hablando de un momento en el cual todavía no habían inventado la penicilina, porque ella es la sífilis y tenías un problema de salud muy grave. Bueno, eso digamos que le traumatizó y le provocó tener una aversión hacia las prácticas sexuales, pero le llevó a inclinarse hacia otras prácticas. ¿Y cuál era? Pues la masturbación. La masturbación, en principio, pues también le llevó a su interés hacia el voyeurismo. Según ciertos biógrafos, pues a él, digamos que lo que más le interesa, digamos que lo que más le interesaba más que practicar el sexo era, pues, ver gente desnuda, mirar sus prácticas, etc. Bueno, eso de todas maneras entra dentro de ciertas elucubraciones, pero bueno, digamos que el carácter, digamos, fetichista y voyeurista de Dalí lo venía a manifestar pues en múltiples ocasiones y no solo a través de su obra. De hecho, no sé si recordáis cuando estuvo hablando de las hilanderas, que hacía referencia pues a la nuca de una de las mujeres representadas, donde se le veía pues, digamos, el cogote donde se le ve pues, el nacimiento del pelo, el recorrido de la nuca, y eso pues de cierta manera pues, digamos que venía a señalar pues, una parte de la anatomía femenina que les citaba. Bien, una vez que conoce a Galaluar, se enamora de ella y luego ya posteriormente se casa, pues se encuentra, digamos, una pareja acerca de las prácticas sexuales de los mismos, pues también han venido a ser, digamos, pues objeto de especulación. Unos dicen pues, que tras el frenesí inicial, pues, digamos que las prácticas sexuales pues, fueron abandonadas por ambos, luego en otras ocasiones pues, simplemente que si tenían relaciones, pues bueno, estas eran de la práctica del sexo anal. El caso de todos modos es que el matrimonio de ambos, por lo que digamos pues, se conoce habitualmente, es que era un matrimonio digamos abierto. A lo largo de su vida tuvo múltiples amantes. Antes de estar con Dalí y estando con él. Incluso pues siguió manteniendo el contacto durante algún tiempo con Paul Eluard, pese a la ruptura. Este hecho, pues curiosamente, pues vino a explicar también una cuestión muy simple. Gala residía en el castillo de Pujol, una vez que Dalí lo adquirió, y era donde ella vivía. Dalí no podía ir allí si no era invitado, y era invitado por carta. No había inventado WhatsApp. Bueno, el caso es que de todos modos, digamos que Gala, pues mientras Gala siguió teniendo amantes, incluso cuando ya era una anciana, en cambio, pues digamos Dalí, pues no tenía, digamos, especial interés en ello, aunque de todas maneras encontró, pues, otra suerte de musa. Y fue esta. Amanda Lee.
Bueno, ahí de todas maneras la veis en algunas fotografías, lo veis a Dalí con ella. Bueno, Tomás Dalí fue una cantante, bueno, ahora ya nos ha muerto. Una cantante, modelo y actriz francesa de origen vietnamita. No se sabe a ciencia cierta cuántos años tiene, porque ya digamos ha jugado con ello. Se especula que nació en una fecha determinada entre 1939 y 1950. Aunque de todas maneras pues afirma que ya en 1958 participaba en espectáculos de striptease. Bueno, Dalí y Amanda Dalí entran en contacto en la década de los 60 y se convierte, pues digamos, en una suerte de musa para él. En los eventos sociales a los que él acudía, especialmente a los que asistía en Francia, ella estaba presente, aunque era una relación no sexual. Aparte de ello, pues también hay una cuestión con respecto a ella, y es que se ha especulado, y ella, digamos, ha dejado que se hablara de ello sin desmentir ni aclarar nada por el estilo, y es que se decía que era transexual. Al fin y al cabo, fuese transexual, lo cierto es que de todas maneras pues, su figura, digamos que es bastante andrógina. Bueno, pues señalado todo este tipo de cuestiones, que ya os había señalado que podrían ser pues, bastante morbosas y que incluso pues, tendrían también a hacer mención a algo hecho que se viene a señalar, que tampoco se ha venido a aclarar, y es la posible relación homosexual que tuvo Dalí con Federico García Lorca. Evidentemente, pues ni uno seminaciano lo aclaró, el otro pues evidentemente aún menos, por desgracia, evidentemente. Y que de todas maneras pues eso podría, digamos, señalar pues ese relativo gusto por las prácticas del sexo anal y la obsesión de Dalí por los traseros que se viene a manifestar, digamos, eso. Bueno, pues una muestra, digamos, un tanto temprana de ello lo que encontramos en esta obra, Carne de gallina inaugural. Aquí aparecen unas formas biomórficas inspiradas en la obra de Tanguy, pero que nos pueden recordar a una eyaculación masculina. En cambio, pues en la obra Sodoma inocente ante complacente virgen, pues hace pues, precisamente esa referencia al sexo anal, de una manera, pues, digamos, un tanto explícita. En la obra daliniana hay referencias al sexo y en la obra daliniana hay referencias también a la muerte. Bueno, ya está presente el putrefacto, también la enfermedad. Y la mutilación, o más bien la automutilación.
Bueno, pues como ejemplo, aunque luego ya veremos, luego ya veremos por qué Dalí representa determinados animales en su obra. Y es que cabe citar la representación de hormigas. Ahí ya tenéis de todos modos una muestra temprana de ello. Y es que las hormigas vienen a ser un símbolo ambivalente en la obra del autor. Viene a ser un símbolo de la muerte, como es en este caso, pero en otras obras van a ser al mismo tiempo un símbolo del deseo sexual. Bueno, un hecho, digamos, que le afecta de niño es la visión de un burro en estado de putrefacción rodeado de hormigas. Esto viene a estar presente en varias de sus obras y, de hecho, aparece reflejado también en un perro andaluz. Hace literalmente pues, un burro en estado de descomposición sobre un piano de cuerda. Luego, además, en el caso de las mutilaciones, estas pues, guardan relación también, curiosamente, con el sexo, porque las mutilaciones vienen a acontecer también con los órganos sexuales. De hecho, pues aquí veis una figura mutilada, sin pies, ni brazos, ni cabeza. Y aquí pues, veis un brazo amputado. Bueno, nos vamos a encontrar también con animales. Aparte de las hormigas, va a haber una serie de animales que van a ser representados parcial o completamente. Van a estar presentes los elefantes. Los elefantes vienen a ser un símbolo de fortaleza y poder, y ya más concretamente del poder de la Iglesia Católica, como una suerte de símbolo del papado. ¿Por qué? Porque los elefantes de Dalí están inspirados en la figura de una escultura realizada por Bernini en Roma. Es una de sus obras más populares, aunque que sea la mejor. Pero ahí veis esa figura del elefante con un monolito que se encuentra frente a la iglesia de Santa María sopra Minerva de Roma. Esos elefantes van a estar acompañados también por otra cosa, y son unas patas larguísimas, filiformes, propias de los insectos. Bueno, vienen a ser el equivalente de otras representaciones a las que recurre el artista, que es el empleo de muletas. Y que vienen a ser el símbolo
así los elefantes pues aparecen sostenidos en un difícil equilibrio y por tanto pues aparecen frágiles pero al mismo tiempo ágiles. Bueno, las matrices religiosas aparecen, digamos, introducidas de manera sutil, en ocasiones pues, se vienen a equiparar también con la representación de saltamontes, y viene a ser el símbolo del sexo unido a la muerte. También recurre a la figura del rinoceronte. Viene a ser un símbolo de Dios, pero digamos que aunque el elefante también nos lo puede aparecer, el de... En el caso del rinoceronte nos vamos a encontrar con otra cosa. Y digamos que viene a ser un poder poderoso, pero que al mismo tiempo es débil y objeto de deseo y de anhelo. Al fin y al cabo el rinoceronte también guarda relación con el sexo, porque claro, el cuerno del rinoceronte pues ha sido objeto de especulación porque según las determinadas prácticas religiosas pues de él se podía obtener polvo para mejorar el rendimiento sexual y actuar como afrodisíaco. Durante un tiempo va a representar también jirafas en llamas. Y a esta forma, digamos, recurre como una forma de expresar la violencia de la guerra. Bueno, luego además, aparte de animales, van a estar presentes objetos. Y el objeto más famoso de Dalí, que no es el que va a pintar más veces, es el reloj blanco. Objetos y formas. Bueno, aparte, digamos, de las formas blandas, Dalí va a recurrir a los relojes blandos, que viene a ser el símbolo de la relatividad de tiempo.
otro símbolo muy habitual en él son los cajones. Si los relojes blandos hacen referencia a Albert Einstein, los cajones hacen referencia a Sigmund Freud. Y precisamente a su teoría su teoría del psicoanálisis y la interpretación de los juegos. Ya que, digamos, el cajón que tiene dentro una llave viene a simbolizar la sexualidad reprimida. De hecho, pues también viene a acompañar Dalí en ocasiones en sus cajones con llaves. Bueno, otro objeto utilizado como símbolo viene a ser el huevo. Dalí va a representar huevos fritos y también huevos enteros con su cáscara. Los huevos fritos por guardar relación pues precisamente pues, con su gusto por las representaciones de las formas blancas. Pero en el caso de un huevo con su cáscara, ¿qué viene a simbolizar? Pues el símbolo del nacimiento de la vida. Este también fue objeto, pues, por ejemplo, de sus performances. Hay una de ellas, el llamado huevo, la performance del llamado huevo de Dalí. Lo viene identificado también como un símbolo de la vida y de hecho pues, viene a decorar pues, el exterior del Teatro Museo de Figueras, así como su vivienda, su casa estudio de Portugal. Bueno, luego ya también hay que señalar otra cosa, y son las referencias científicas, como hemos visto con anterioridad. Un ejemplo, digamos, un ejemplo evidente, sobre todo pues, a partir de 1945-46, el divisionismo atómico. Antes de eso, pues para Dalí la materia se convertía en algo blando, putrefacto también, pero a partir de ese momento la materia se convierte en algo que se desintegra, como este reloj blando. Otras referencias pues vienen a ser también las referidas a obras literarias. Y esto viene a ser, digamos, visible en sus ilustraciones de la Divina Comedia de Dante y del Quijote. Bueno, ahí tenéis una de sus ilustraciones que hizo para el Quijote, que hizo dos series diferentes, luego ya veremos de todos modos una de ellas.
gigantes y los molinos. Bien, a la derecha pues veis a Harpo Marx, y es que, digamos, pues, anticipándose a lo que luego hará Andy Warhol, a Dalí le van a interesar los artistas, o más bien las estrellas de cine de la época. Él, digamos, pues era un admirador rendido del humor de los hermanos Marx. Ya os mencioné que escribió un guion cinematográfico que no se llevó a cabo. Aunque eso sí, pues se conserva. Pero luego también realizó obras pues, en las que venía a representar a la estrella de cine Mae West. También veremos una obra donde a quien plasma es... A ver, que se me ha llevado el nombre. Así Temple. Bueno, aquí de todos modos pues veis dos de las representaciones de la Divina Comedia de Dante, estas pues ya correspondientes al cielo. Bueno, eso de todos modos pues fue objeto de un encargo en su momento del gobierno italiano, que generó de todos modos pues bastante polémica. Dalí estaba muy interesado en la obra, había leído, era, digamos, un rendido admirador, y el caso es que va a realizar una serie que de todos modos al final no llega a buen puerto, pues en parte debido a la oposición entre artistas italianos, porque tenía que hacer un encargo de ese tipo un extranjero, con mucho prestigio que tuviera. Bueno, pues ahí veis, pues digamos, algunos de los dibujos y diseños. Pues el más conocido de ellos será esta figura que aparece de uno de los cantos relacionados con el infierno. Bueno, aquí, bueno, en esa muestra que se hizo pues, en el propio Teatro Museo de Figueres, pues ahí veis cómo estaban expuestas, digamos, las estampas de dicha obra acompañada por los textos. Bueno, luego también, ¿con qué nos vamos a encontrar en la obra de Dalí? Pues nos vamos a encontrar con referencias mitológicas, especialmente pues aquellas relacionadas con las metamorfosis de Ovidio, y referencias religiosas, que a partir de la década de 1940 van a ser más habituales. Digamos que el catolicismo del pintor se fue acentuando con el paso del tiempo y de hecho pues va a realizar una obra religiosa donde va a buscar precisamente una iconografía más novedosa. Bueno, luego también, y luego ya por último, hay que señalar las referencias personales.
viene, digamos, a repetirse a lo largo del tiempo. Bueno, algo que va a ser una constante desde sus primeras pinturas hasta prácticamente el final de su obra va a ser el paisaje de Cadaqués y Porligar. Es decir, todo ese paisaje abrupto, en la Costa Brava, en el entorno del Cabo de Creus, en la comarca del Ampurdán, viene a reconocerse en la obra del pintor, una y otra vez en muchas de sus pinturas. Naturalmente, también va a representar a su musa, a Garayguá, sí. De todas formas, Dalí, yo creo que era listísimo porque tenía que hacer referencias religiosas siendo cristiano, con unas referencias a la homosexualidad, a la masturbación, al sexo anal, que no estaba bien visto por la Iglesia, y por un régimen dictatorial que censuraba todo en aquella época, cualquier tipo de referencia artística. Él bailaba muy bien en todas esas cosas. Bueno, es que de todos modos, a mi juicio y desde mi punto de vista, pues no viene nada mal pues, hacerte el loco para poder hacer lo que te dé la gana. Lo digo, era listísimo. Pero de todas maneras, digamos que, claro, la censura del franquismo, pues sobre todo atendía especialmente a aquello que podía llegar a las masas. El arte no dejaba de ser un objeto elitista. Sí, pero por ejemplo, Y claro, digamos que esa obra estaba dentro del mercado del arte, la que habéis visto con anterioridad, y otras del artista. Pero claro, no salían a la calle, no se publicaban en los periódicos. No lo veía todo el mundo. sí, pero Y en la época dictatorial, por ejemplo, había mucha literatura censurada en la época franquista. Los homosexuales y músicos era gente de mala vida, y hasta los años 70. Se les eliminaba, tal vez. Es lo que toca decir, él bailaba muy bien, se hacía el loco Claro, se hacía y jugaba. Pero Era muy excéntrico. Pero de todas maneras, digamos que también había una confluencia de intereses. Él pues, quería, digamos, verse apoyado por el régimen, porque de todas maneras, pues, bajo todo ese fondo tenía unas ideas conservadoras, aunque fuera contradictorio a ciertos principios que él tenía. De hecho, pues bueno, pues aunque le llamó poderosamente la atención que su padre, digamos, hubiera cambiado de mentalidad tras la guerra, se hubiera hecho pues, alguien de unas ideas pues, más conservadoras, él era muy estricto en el ámbito familiar, pero era de ideas libre pensadoras, tras la guerra, pues al igual que tantos otros, pues cambio de ideología. Pero sobre todo, digamos que fue algo que, digamos que sí que repercutió en la familia fue un hecho, y es que durante la guerra su hermana Ana María fue detenida, encarcelada y violada en una prisión en la Cataluña del bando republicano. Eso pues evidentemente pues también vino a condicionar sus ideas, pese a que evidentemente le afectó sobremanera el asesinato de Federico García Lorca. por homosexual. Luego de todo... García Lorca fue por homosexual. Bueno,
Y por sus ideas también, claro, por lo que escribía, lo que fuera, pero vamos, que... Yo, de todas maneras, que fuera asesinado por su condición sexual, no lo veo nada claro. Más bien guarda relación por dos cosas. Por un lado, por su vinculación con el régimen de la Segunda República, y por otro lado, pues, y al fin y al cabo, pues eso no dejaba de ser moneda de cambio en aquellos momentos, pues una búsqueda de ajustes de cuentas entre familias de por aquel entonces, en la que él pues, literalmente se encontró en medio. Hay muchas especulaciones, digamos, al respecto. Que si quien estaba al frente de la sublevación en Granada y al tanto del orden público, digamos, quería pues eliminar al representativo, también que por referencias en obras literarias de García Lorca, pues hubiera instigadores que buscaran asesinarle. Todo ello, pues digamos que se ha hablado de ello, pues al fin y al cabo, pues se ha escrito pues, mucho sobre ello. Yo de todas maneras, pues no soy un experto en dicha cuestión, tampoco lo puedo hablar mucho, pero desde luego que a mi juicio el hecho de que su condición sexual fuese la causa de su muerte, yo la verdad es que no lo veo nada claro, porque de todas maneras, digamos que ese tipo de cosas que, digamos, se conocían en corrillos. Digamos que la gente normalmente era bastante discreta al respecto para evitarse problemas. Bueno, volviendo de todos modos al autor, pues hay que señalar que, claro, pues la presencia de Gala va a estar presente en su obra, la presencia también del paisaje de Porligar, va a haber referencias a su familia, las cuales pues van a ser en su gran mayoría anteriores a 1929, por ello va a estar representado su padre y sobre todo muy habitualmente su hermana Ana María, digamos que va a ser su modelo más habitual en aquella época. Y también, pues digamos, referencias a su propia niñez. Bueno, y con esto pues lo vamos a dejar. El tema no va a ser